A propósito de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, hoy nos gustaría centrar nuestro análisis en el artículo 16 de esta normativa, el cual establece una agravante para el delito de obstrucción a vía pública cuando la conducta sea cometida utilizando máscaras u otros elementos que dificulten la identificación de la persona. Inicialmente planteamos que esta normativa es vulneratoria a los artículos 16, 20 y 37 de nuestra Constitución por ser un instrumento más de criminalización de la protesta. Comenzamos nuestro análisis con el estudio del delito al cual se circunscribe esta agravación por considerar que en nuestro medio es muy común acudir a un mecanismo de protesta conocido coloquialmente como el bloqueo, el cual consiste específicamente en bloquear las vías del territorio nacional que sean consideradas como estratégicas para precisamente llamar la atención de las autoridades en torno a los intereses que se defienden en estos espacios, la cual ha sido una función que la propia Corte Constitucional le ha atribuido a este mecanismo de protesta mediante la sentencia C-742 del 2012. Lo problemático de este tipo penal es que ha sido utilizado para generalizar a priori cualquier tipo de bloqueo como una conducta al margen de la ley, sin importar los actores, los intereses defendidos o si hay una vulneración o no desproporcionada de derechos de terceros, lo que en la práctica ha derivado en que a este tipo penal se le dé una interpretación muy amplia en detrimento de los derechos de los manifestantes a expresar su descontento de una determinada manera. Ahora, analizando la circunstancia de agravación punitiva, afirmamos también que en nuestro medio es muy común la utilización de elementos que dificulten la identidad en el marco de una protesta o de una manifestación, no solo como símbolo de lucha o como una expresión cultural, sino también que la propia dinámica de la protesta en nuestro país hace necesaria la utilización de esos elementos. La primera premisa, esto es como símbolo de lucha o de expresión cultural, ponemos el ejemplo de los integrantes de la primera línea, que son personas que no solo reconocemos por utilizar escudos para repeler los proyectiles de la fuerza pública, sino que también los reconocemos por la utilización de capuchas, máscaras u otros elementos que dificultan esa identidad y que también son ese símbolo de lucha contra el Estado. Incluso los integrantes de esta organización han planteado que la utilización de estos elementos se hace para que las autoridades no desvíen la atención hacia problemas de menor importancia como la identidad de las personas que protestan, sino que la atención se centre en lo verdaderamente importante, como lo es los intereses y las exigencias que se presentan en el marco de una protesta. La segunda premisa, es decir, que la propia dinámica de la protesta hace necesaria la utilización de estos elementos, la justificamos en torno al hecho notorio reconocido por la jurisprudencia nacional y organismos internacionales de la violencia, la represión policial y la estigmatización que es ejercida en contra de las personas que deciden hacer uso de su derecho a la protesta. Para este caso citamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del año 2020 que protege el derecho a la protesta y las recomendaciones enviadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano en el marco de las protestas del año 2021, que precisamente reconocen esta violencia y esta represión policial en torno a las personas que deciden salir a manifestarse y que utilizan estos elementos para defender su vida, su integridad física y su identidad de posibles perfilamientos, detenciones arbitrarias u otro tipo de comportamientos que resulten atentatorios de sus derechos. Finalmente, podemos plantear que esta circunstancia de agravación punitiva se enmarca dentro de un tipo de medidas que la Corte Constitucional ha establecido como perfeccionistas y que vulneran el libre desarrollo a la personalidad. Estas medidas son establecidas por medio de tipos penales o circunstancias de agravación punitiva, como la que en este caso se estudia, y establecen modelos de conducta o comportamientos esperados por el legislador de la persona que precisamente coartan esa libertad de desarrollar un determinado comportamiento. En este caso, esta agravante establece que las personas o manifestantes en el marco de un bloqueo no pueden utilizar el porte de esos elementos y en caso de utilizarlo, además de podérseles aplicar el tipo penal de obstrucción a vía pública, también se les podría aplicar esta circunstancia de agravación punitiva. Por estas circunstancias y estos argumentos es que presentamos a esta normatividad como vulneratoria de los artículos anteriormente citados de la Constitución.